Bienvenidos a todos a esta nueva versión de webinars de LA STID y YSI sobre experiencias de políticas de ciencia, tecnología, innovación y desarrollo en América Latina y el Caribe. Este evento es una colaboración entre LA STID, que es el grupo de discusión sobre ciencia, tecnología, innovación y desarrollo en América Latina y el Caribe, asesorado por la profesora Carlota Pérez, y la iniciativa de jóvenes académicos, Young Scholars Initiative en inglés. Hoy tenemos el placer de contar con el exministro de Estado de Argentina, el profesor Matías Sebastián Culfas, para discutir el caso argentino sobre políticas para el desarrollo productivo y tecnológico. La conversación entre Matías, Carlota Pérez y yo, Carlos Ferraz, durará alrededor de unos 50 minutos y luego será seguida de unos 30 minutos para una sesión de preguntas y respuestas con el público. Continuando, vamos a presentar ahora a quien nos acompaña. Él es Matías Sebastián Culfas. Es economista, músico y profesor. Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Es profesor de Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de San Martín. Ha sido ministro de Desarrollo Productivo entre el 2019 y 2022, gerente general del Banco Central entre el 2012 y 2013, director del Banco de la Nación entre el 2008 y 2012 y secretario de la Subsecretaría de Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional entre el 2006 y 2007. Conversando con él está Carlota Pérez, profesora honoraria de IIPP de University College London y SPRU de la Universidad de Sussex y profesora adjunta del departamento Ragnar Nurkse de Taltech. Es autora de diversos estudios, incluido el libro de Revoluciones Tecnológicas y Capital Financiero. Asimismo tenemos a João Carlos Ferraz, es profesor asociado del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, fue vicepresidente y director ejecutivo del Banco Brasileño de Desarrollo, Bandes. Anteriormente también fue director de la División de Desarrollo Productivo de la CEPAL. Empezamos entonces así con Carlota. Carlota, adelante, por favor. Bienvenido, Matías. Mil gracias por aceptar esta invitación. Como dijo Pavel, estamos tratando de conectar a los estudiantes de posgrado en el extranjero con académicos que están actualmente o han estado en el pasado sirviendo en cargos públicos, sean cargos técnicos o políticos, para que tengan una mejor idea de lo que eso implica. Esencialmente queremos que entiendan la complejidad, pero también el reto y la satisfacción del éxito, sin dejar de reconocer las dificultades que, como estoy segura que tú piensas, son muchas. La esperanza que tenemos es que, aun si se mantienen en la academia, que al menos se empeñen en establecer contacto con gente en el gobierno para apoyarlos en la medida de lo posible. No ocurre lo suficiente. Es muy triste que nuestros gobiernos financien becas para estudiar fuera y luego no se beneficien del conocimiento adquirido por los graduados. Y hay que ver que nuestro continente lo necesita. Entonces, Matías, vamos a empezar por preguntarte algo muy esencial para este tema que te estoy planteando. Tú eres uno de esos académicos que no se ha limitado a agregar recomendaciones al final de cada publicación. Has estado dispuesto a tomar las riendas tú mismo y tratar de mejorar la realidad de tu país. ¿Cuál ha sido la influencia de tu experiencia como académico en tu rol como servidor público? ¿Te ha sido útil el bagaje académico o encontraste realidades que no reflejaban los conceptos y el marco analítico que habías estudiado? Bueno, primero, muchas gracias, Carlota, por la invitación, un honor y conversar con los estudiantes de doctorado. Y yendo a la pregunta bien concreta, yo siempre he disfrutado mucho de esa interacción entre lo académico y la gestión pública. Me he dedicado desde muy joven a ambas cosas. Y incluso disfruto el tránsito entre ambas experiencias. Me parece, por un lado, que hay un montón de cuestiones que por ahí, de lo que tiene que ver con lo general, con el marco teórico, con la visión estratégica, que muchas veces por ahí el que se dedica específicamente a la gestión pública, esa integralidad la pierde.
Y por otra parte, creo que hay muchísimas cuestiones de contacto con la realidad, con el funcionamiento real de las cosas, con la toma de decisiones que la vida académica rara vez puede conocer en su totalidad. Entonces, digo, esta interacción para mí ha sido sumamente fructífera. Doy algunos ejemplos, ¿no? Sobre todo en estas cuestiones de ciencia, tecnología, innovación, desarrollo productivo. Hay sectores que tienen un dinamismo donde muchas veces la evolución que se ve en el sector privado es muy difícil seguir desde un escritorio, desde la academia, ¿no? Y mi experiencia en lo público me lo ha mostrado. Doy un ejemplo bien concreto. Hace 4 o 5 años me acuerdo que discutíamos, yo estaba en la universidad, ahí como también lo estoy ahora, discutíamos el tema del litio. Y me acuerdo que había académicos muy buenos que planteaban que, bueno, que en realidad el tema del litio parecía una promesa que no se iba a cumplir, que en realidad las reservas de litio que tenía Argentina, Chile, Bolivia, eran demasiado grandes para lo que iba a ser una demanda que ellos estimaban iba a ser muy puntual. Entonces, que no había que ilusionarse o no había que apostar mucho por ese desarrollo. Bueno, 2, 3 años después, esa hipótesis, que insisto, estaba bien formulada por académicos muy respetables, que los sigo respetando, bueno, mostró estar equivocada. Y no creo que porque no hayan sido buenos académicos, sino muchas veces, insisto, por esa distancia que hay entre el escritorio y la gestión. Por eso digo, y el sector privado, por eso digo, me parece que es muy importante buscar esos puentes de vinculación entre lo académico y el sector privado, el mundo de toma de decisiones. Y agrego también en esto, que a mí me gusta mucho el tránsito de ambas funciones. La verdad que me ha pasado y me seguirá pasando que después de que me retiro de la función pública y me vuelvo a la academia, bueno, me gusta reflexionar, escribir algunos artículos o incluso libros para poder contar la experiencia y poder también en ese sentido escribirla como un académico. Bueno, a ver qué cosas de lo que pensaba antes fui reformulando, qué otros temas vinculados a la historia económica los repensé justamente a partir de la experiencia pública. Del mismo modo también que cuando vuelvo a la academia, también me gusta pensar, bueno, a ver qué elementos de política se pueden pensar tanto para asesorar a gente que sigue en la función pública como para mí mismo. Yo, de hecho, muchas de las cosas que busqué implementar en la última experiencia en el Ministerio de Desarrollo Productivo, fueron justamente fruto de esas reflexiones que había realizado de la academia. Y cuando regresas a la academia, tú acabas de decir que era muy importante tener contacto con el mundo de los negocios, digamos, con el sector privado. Cuando regresas a la academia, ¿encuentras alguna manera de advertir que eso es importante? Porque yo supongo que sí era importante en los hechos. ¿Crees que sea importante en el mundo? ¿Qué aprendiste cuando regresaste a la academia sobre cómo enseñar o qué cosas nuevas hacer? ¿Te dio tienes algunas enseñanzas que te cambiaron tu modo de ser profesor e investigador? Sí, yo la verdad que trato digamos, salir un poquito del esquema teórico, que por supuesto es muy importante, no vuelvo a decir, la integralidad, la visión global es fundamental. Pero digo, de repente poder contar algunas experiencias concretas. Yo creo que muchas veces la academia, y lo digo crítica y autocríticamente, por ahí simplifica algunos análisis de cómo se toman decisiones, por ejemplo, en el sector público y privado. Creo que hasta a veces les adjudica una racionalidad o una secuencia que no es tal. Entonces uno dice, bueno, sí, se tomaron tales medidas y se buscaban tal objetivo, y de ahí se extrae una conclusión o incluso una teoría. Y después lo que se ve es que en realidad las decisiones fueron más aleatorias, que fueron cruces y choques de intereses, que se frenaron decisiones que después se pudieron liberar en otro momento. Es decir, hay aspectos políticos, problemas de corto plazo, intereses del sector privado que muchas veces chocan con los intereses públicos, la política, el parlamento, la idiosincrasia, las líneas burocráticas que también tienen sus incidencias, el poder judicial. Digo, hay una complejidad que por lo menos creo yo en lo que hace a la política económica en general y la productiva y tecnológica en particular, muchas veces la academia pierde de vista y busco, en todo caso, desde la enseñanza enfatizar estos aspectos.
Joao. Sim, não, aí eu queria o contrário. Depois dela, se después de la experiencia en las distintas posiciones que ocupaste, si has cambiado la manera, digamos, académica de ver el mundo, y tus compañeros en la academia, que no tuvieron experiencias como la tuya, ¿cómo era el diálogo con ellos? Yo creo que es un diálogo fructífero, insisto, ¿no? Uno de los temas que más me gustaría destacar es que yo no creo que el que se dedica a la función pública esté por encima del académico, ni lo contrario. Creo que hay en cada ámbito un expertise específico y sí creo mucho en este diálogo. Creo que es importantísimo para conocer en profundidad cómo se forjan muchas veces la micro de las decisiones de política. Por lo menos en mi caso particular, en los diálogos que he tenido, por ejemplo, hace unos meses me invitaron los académicos de la Universidad de Buenos Aires, había como 50 investigadores a conversar la experiencia, y me sorprendía, pues ellos justamente les llamaba la atención muchas cosas que daban por sentados de cómo se había tomado una decisión o por qué no se había eliminado tal o cual régimen, y entender la micro de esas decisiones, los actores en pugna, la economía política, por decirlo de alguna manera, de las definiciones. Así que en ese sentido, yo creo que es importante, sin exagerar el análisis de la casuística, me parece que es importante analizarlo más en profundidad, que es un tema que a lo mejor no siempre está tan incorporado en los estudios vinculados a políticas públicas. Todavía nesse tema, antes de irnos para a tua experiência concreta no Estado argentino, Fábio Herber, um brasileiro que já nos ha deixado, ele era um frasista, produzia algumas frases que sempre me chamaram a atenção. E dijo uma coisa que eu não sei se é original dele ou não, mas ele lo puso en una expresión muy sencilla y dijo que no se hace política sin teoría. O sea, que es necesario un marco analítico para definir nortes. Aí mi pregunta es, tú estuviste en la gestión de micro y pequeñas empresas, en el Banco Central, en el mundo financiero y el mundo del desarrollo productivo. Si los elementos que traíste de la academia, si ellos te han sido útiles a la hora de definir rumbos, y principalmente en el diálogo con las fuerzas asociadas a la economía política, si eso te servía para algo o no. Sí, sin duda. Yo coincido con esa frase. Para mí, digamos, es muy difícil hacer una buena gestión, obviamente, en niveles importantes del sector público, sin tener un marco teórico claro, sin tener claro cuáles son los objetivos y el rumbo en el que uno se mueve. Después están, obviamente, cualquier marco teórico es un mapa general. Después uno tiene que trazar su propio camino, porque obviamente lo que uno aprende de la teoría después tiene su correlato en diferentes realidades, en diferentes actores. No es lo mismo Argentina que Brasil, y Brasil que Finlandia, o Finlandia que Australia. Todos tienen diferentes actores económicos, niveles de transnacionalización, experiencia en términos de aprendizaje académico y tecnológico, instituciones públicas y privadas. Uno tiene que trabajar con lo que tiene a la mano, no con lo que le gustaría o lo que le indicaría la teoría, ¿no? Y de ahí construir, obviamente. Lo que no tiene, ver cómo se construye, y lo que tiene a la mano, ver cómo lo pone en valor y lo ordena en función de ese marco teórico. Yo lo planteo de esa manera, Joao. Creo que es bueno, creo que es eso, que es difícil atenerse a un marco teórico y tomarlo como un marco general. Yo creo que la educación universitaria, por lo menos voy a decir el caso que yo viví, que es la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Que creo que tiene una buena formación. Obviamente
con algunas limitaciones, como cualquier formación universitaria. Es decir, yo creo que es una formación por ahí muy orientada a lo que yo llamo por ahí el asesor, el opinólogo macroeconomista, ¿no? Entonces es muy bueno para decir esto está bien, esto está mal. Ahora, para construir, bueno, ver cómo se puede forjar algo alternativo, bueno, ahí tiene limitaciones, pero también es cierto que es una formación tan importante en términos de que hay una matemática que te ordena el pensamiento, la cabeza, después un montón de formaciones macro, micro, bueno, un montón de herramientas que te permiten justamente después acceder a un conocimiento que a lo mejor no te lo dio directamente la formación universitaria. Pero sobre todas las cosas creo que hay un desafío sobre todo en el tema del hacer. Vuelvo a decir, mi impresión, lo que yo me llevé de mi carrera universitaria era que estábamos formados para opinar, no tanto para actuar. Carlota, não sei se tens alguma pergunta associada a isso ou se puedo cambiar um pouco para o ambiente argentino. No, si quieres cambia la cuestión argentina. Sí, la verdad es que entrevistar a un argentino en este momento y no preguntarle. Não, não, Argentina es un poco absurdo. antes do momento, há uma característica que é estrutural, e isso me surpreendeu muito ao conhecê-lo, é uma característica estrutural de Argentina, é que as carreiras do funcionário público não estão bem definidas. E aí, então, isso põe um desenho para o hacedor de política completamente diferente em um contexto onde conta com uma estrutura burocrática estabelecida versus uma estrutura burocrática que se move, ou que as pessoas têm que ter 2 empregos ou o que seja. Então, com esse setor público, Matias, e, además de um contexto econômico, eu diria, complexo, quais são os desafios que enfrentaste em tus diferentes posições? Porque eu me imagino, eu supongo que há diferenças a lo largo do tempo para operar de modo eficiente e transparente no setor público argentino. Ou seja, se podes comentar sobre a estrutura mesmo que encontraste e as dificuldades, e estando em diferentes instituições, se há diferenças entre elas ou não. Porque eu me imagino que aqui, para os jovens, vão encontrar estruturas completamente diferentes em Brasil, em Peru, em México. Então, uma reflexão tua em onde a estabilidade, as barras, se nos pode contar um pouco como é a carreira e como enfrentasse esses desafios, seria bueno. Sí, es un buen punto, Joao. Mira, el sector público argentino es heterogéneo. Hay estructuras que tienen cierta estabilidad, buenos salarios y cierta carrera, y otras que no. El Banco Central y la Administración de Ingresos Públicos, es decir, el ente recaudador, son 2 organismos que tienen una buena carrera, buenos salarios, gente estable, y mi paso por el Banco Central, por ejemplo, me demostró que en general cualquier tema que uno tuviera en preocupación iba a encontrar a alguien que se le iba a poder resolver o darle por lo menos una primera punta de por dónde encararlo. Así que ese es un tema importante. Hay otros que no. Por ejemplo, el Ministerio de Economía o el de Producción, que además son muy inestables, de repente están juntos, separados. Son estructuras donde no hay una carrera estable, donde los salarios son más bajos, y el último tiempo han sido particularmente bajos, con lo cual es difícil encontrar gente. Y además en el caso de lo que me pasó a mí, bueno, yo hice una larga carrera en el sector público, uno de los primeros trabajos fue en el Ministerio de Economía cuando tenía 23 años, después siempre tuve mucha vocación por el sector público. A los 25 trabajé en la Secretaría de Industria, y la verdad que conozco muy a fondo. Es decir, yo entré siendo muy joven, entré a trabajar en la línea burocrática, y bueno, después por diferentes motivos ocupé lugares ya de la administración política de los organismos. Y la verdad es que lo que vi siempre fue, por un lado, bueno, dificultades para encontrar cuadros burocráticos estables, con mayor formación, con una formación justamente más moderna, que tuviera en cuenta los avances que se han realizado
justamente en las escuelas más recientes, ¿no? Los neoestructuralistas, neoschumpeterianos, etcétera, todas las teorías que ustedes conocen muy bien, incluso han aportado nuevos elementos. Así que una de las cosas que he realizado con relativo éxito fue compensar esas falencias incorporando gente joven, gente con ganas, con formación más actualizada, con inquietudes. Algo parecido a lo que aprendí de lo que hizo, un ejemplo cinematográfico, Elliot Ness en Los Intocables. ¿Se acuerdan que cuando tenía que luchar contra la mafia de Al Capone, empieza con algunos tropiezos iniciales, no le salen bien, y va a buscar justamente jóvenes oficiales para resolver el problema, ¿no? Así, con esto, está bien que es una analogía por ahí, no del todo precisa, pero para dar un ejemplo a qué me refería. En ese sentido, básicamente creo que hay varios desafíos que se presentan justamente por estos problemas de inestabilidad en la burocracia, de no tener una carrera estable, ¿no? Es decir, por un lado, problemas para conseguir equipos técnicos para planificar y monitorear. Esto lo tuve que armar en el caso de que me tocó en el Ministerio de Desarrollo Productivo casi desde cero. Había algunas personas, pero tuve que reordenarlo por completo. En segundo lugar, el problema de la urgencia y la coyuntura versus planeamiento estratégico y lo nuevo. Y en estos dos puntos, básicamente lo que hice en la última gestión que tuve fue armar dos estructuras nuevas. Una que es el Centro de Estudios para la Producción, que en realidad fue rehabilitar una estructura que ya existía y que estaba vaciada, volver a poner un equipo técnico que pudiera producir información de coyuntura, pero sobre todo las cosas de planificación y monitoreo. Y después convoqué un grupo muy importante de académicos, entre ellos a Jorge Katz, Andrés López, gente con mucha trayectoria en América Latina y en Argentina en particular, a pensar lo nuevo. Es decir, miren, la verdad que las personas que están ocupando los cargos burocráticos, el secretario de Industria, el secretario de Economía y Conocimiento, por ahí está muy metido en los problemas de la coyuntura y no es tan fácil decirle, tomémonos el tiempo para pensar lo nuevo. Entonces lo que hice fue generar esta estructura que se puso a pensar cuándo están los desafíos, los nuevos sectores, y después, al poco tiempo, ya con el diagnóstico hecho, bueno, ahí fusioné estas dos estructuras y finalmente elaboramos una unidad ejecutora para armar un nuevo plan, el Plan de Desarrollo Productivo Argentina 2030, que la verdad que ha quedado muy bien. Creo que va a tener un problema porque el cambio de gobierno no creo que le interese demasiado continuarlo, pero creo que es una experiencia muy interesante. Hace poquito hablaba con Daniel Stenger, que fue la persona que puse a cargo de esta experiencia, porque está escribiendo algo y discutimos algunos temas, y bueno, justo esta secuencia es la que comentaba que fue la manera de vincular planificación estratégica con gestión y monitoreo. Y para cerrar un poco esta pregunta, Joao, te agregaría también otro de los grandes problemas que hay en el caso de la Argentina, son muchos prejuicios que hay respecto al vínculo con el sector privado. Yo diría que ahí estoy como en el medio, digamos, de una discusión política que Argentina no tiene resuelta, donde por un lado están las miradas más promercado, más típicas del liberalismo económico, que dicen, sector privado es un asunto totalmente separado, el sector público genera condiciones de entorno, y el sector privado que resuelva como mejor le parezca dónde va a invertir, qué cuantía, cómo y con qué perspectiva de largo plazo. Y del otro lado, una posición que tiene mucho prejuicio, que desconfía del sector privado y entonces le cuesta mucho sentarse a conversar y a negociar. También esto obviamente implica muchas veces tensar la cuerda, discutir, pero bueno, muchas veces en las discusiones del sector privado yo digo, de cada 10 puntos habrá 6 o 7 donde estamos de acuerdo y avancemos. Y nosotros habrá que discutir, pelearse o no, encontrar una nueva síntesis. Pero es muy difícil, digamos, si uno está peleando con estas dos posiciones extremas, ¿no? Los que dicen no hay ni que hablar más allá de temas de entorno, y los que dicen el capitalismo es algo desconfiable. Entonces ahí creo que están los principales problemas o dificultades que por lo menos me traje de lo que es la gestión concreta y lo que es la negociación con el sector privado. Has aberto dos direções aqui que Carlota, eu não sei se queres intervenir agora ou se... Tú sigue. Tá, Termina entonces, de redondear lo que estabas preguntando.
No, entonces, aquí me llamó la atención dos ejes. Uno es el tema de las reflexiones e informaciones para la toma de decisión versus el tiempo político, ¿sí? Y en general, hay una falta grande de informaciones recientes para que uno pueda decidir por dónde caminar. La pregunta es si, y ahí uno se vale del conocimiento de especialistas que están trabajando y hacen reflexión y tal. La pregunta aquí es si tú sentiste falta, y hay un tema político, porque necesitas entregar cosas, entonces el tiempo del analista, ¿cómo conjugar el tiempo del analista, de un especialista, con la falta de información, con la demanda política que hay para que tú salgas, o el gestor salga con una propuesta de política que sea concreta y que llegue a resultados que el político quiere? Ese es uno. El otro, yo quería ver si tú puedes explorar un tema que está não só associado à desconfiança e ao relacionamento com o setor privado, mais allá da coisa, se creem não, está, é o tema da captura. O tema da captura é utilizado por aqueles que querem denegrir o Estado como sendo algo que sim, está e não há como. Então, e eu me imagino que o tema e ao mesmo tempo, fazer política sem consulta é algo absolutamente sem sentido. Como negociar, como navegar nesses estrechos ideológicos e concretos de interesses, não? Dos temas aí, não sei se puedes. Sí, no, me parece bien interesante lo que me preguntas. Yo creo que hay dos cuestiones. Por un lado, un problema de inestabilidad. Argentina vive una situación pendular. Pasamos muy rápidamente de posiciones, llamémosla más hacia la mirada pro mercado de un Estado prescindente, hacia otras de un Estado más presente y hasta a veces casi rozando límites estatistas en algunos puntos, y ha costado encontrar una síntesis. El problema de Argentina es 100% político. Les quiero decir, el sistema productivo argentino tiene un montón de cosas positivas, a nivel tecnológico tenemos muchas cosas buenas para ofrecer, pero bueno, lamentablemente hay un problema serio de gerenciamiento, de management en Argentina, que es lo que creo que explica por qué, a pesar de todo el potencial, no logramos crecer sostenidamente, por lo menos a una tasa parecida al promedio regional. Creo que este es uno de los grandes dilemas. Ahí aparece la primera cuestión respecto a los problemas de información, ¿no? Que muchas veces los avances que se hacen se pierden porque los cambios de gobierno no sostienen las estructuras preexistentes o no aprovechan el capital acumulado en la gestión anterior. También creo que hay un problema serio en cuanto a la evaluación de las políticas públicas, ¿no? Y quiero dar un ejemplo concreto para explicar qué es lo que pasa. Por ejemplo, yo hace unos años me emocioné leyendo algo que no sé si fue en tu gestión, Joao, que es el relatorio de efectividad del BNDES. Donde el BNDES... Yo estaba ahí empujando para que esa cosa funcionara. Yo me emocioné porque la verdad que lo leí y vi un organismo público muy importante que ponía a disposición no solo de su burocracia, sino también de la academia, de instituciones intermedias, de un montón de bases de información para analizar la efectividad de sus políticas. E incluso para señalar, por ejemplo, si mal no recuerdo, que había habido un programa de microcréditos que había fracasado, excepto en un estado en particular. Entonces, con esa reflexión pudieron estudiar qué condiciones particulares había en ese estado que habían hecho que esa política fuera allí exitosa. Y entonces aprendieron a tomar los elementos positivos para poder después replicarlo en el resto de los estados o en otros estados. Entonces, esa es una política pública que aprende de sus propios errores y que además lo hace público, transparente. A mí me emocionó. Tú sabes,
Y tú sabes, Matías, que lo que más me llama la atención es que la dimensión de evaluación, que es la más débil en la cadena de hacer política, en general, no es solo en nuestra región, la dimensión de la evaluación es donde la proximidad con la academia, la necesidad de los instrumentos es más necesaria, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero yo lo que te quiero hacer mi reflexión es que cuando analizamos este tipo de estrategia, lo que rápidamente concluimos es que si hacíamos algo parecido en Argentina, lo más probable es que reflejar eso que uno lo puede ver como un aprendizaje, iba a ser visto como un fracaso y casi como un hecho de corrupción. Bueno, decir algunos, vamos a hacer una denuncia penal porque malgastaron fondos en una política que no funcionó. Y en Argentina, los problemas no sé cómo serán en otros países de la región, pero en Argentina pues tenemos causas judiciales que duran años y años y a los funcionarios les generan perjuicios incluso personales en esto. Entonces, yo digo, ahí donde dije, bueno, acá tenemos un problema serio, porque si esto que sería una herramienta de transparencia de la política pública, algo que es, aparte, rendirle cuentas a la ciudadanía, mire, hicimos estas políticas, esto funcionó a medias, esto no funcionó por estos motivos, y no porque el funcionario haya sido un mal funcionario, sino porque, bueno, tuvo una idea que la había pensado y que, bueno, después en la práctica no se dio por diferentes motivos que están explicados en esa evaluación. Bueno, eso que vi en Brasil, yo creo que en Argentina, por lo menos por ahora, no sería posible de implementar. Y esto es un problema. Y tiene que ver un poco también con estas cuestiones que mencionabas recién, ¿no? Es decir, yo creo que también pasa esto en Argentina. Argentina tuvo hasta la década de los 90 del siglo pasado su propio developmental state, low cost, diría, ¿no? No era de gran calidad de intervenciones, pero lo tuvo. Las reformas pro mercado de los 90 lo fueron desarmando. Y en los 2000, cuando se vuelve a buscar tener un Estado un poquito más activo, bueno, se construyen a medias. Entonces, la verdad que esto es un problema. Esto creo que es la cuestión donde, insisto, depende más por ahí de la voluntad de los funcionarios, como me tocó a mí, que de una definición mucho más amplia y estratégica. Acá hay una dificultad, pero que vuelvo a decir, es más política. Es política porque, nuevamente, los principales dirigentes políticos no terminan, y las élites en general, no terminan de ponerse de acuerdo de cuál es el rumbo de mediano y largo plazo para el país. E como equilibrar nesse ambiente? E principalmente, eu não sei, Carlota, se tu has empurrado sempre a importância de los jóvenes trabalharem en el sector público, e aqui o caso argentino é quizás o mais gritante de los desafios que são associados a isso. Eu não sei se te llama la atención algo. Sí, por supuesto, uno de los problemas que yo veo es que normalmente los jóvenes son muy idealistas. Es lógico, menos mal que tenemos gente idealista entre los jóvenes. Entonces me pregunto si tú has podido incorporar jóvenes para, digamos, para que participen en ese tipo de experiencias a pesar de todas las dificultades y todas las tensiones. Si te ha resultado fácil atraerlos, si les va bien, si se quedan o se van corriendo. Y lo otro asociado a eso es los profesores, porque en la universidad, hasta donde yo sepa, el escalafón en casi todos los países latinoamericanos no mide favorablemente ninguna cosa que signifique ayudar al gobierno o ayudar a las empresas o hacer nada con el mundo real. Lo que vale es la investigación, las publicaciones en inglés, esas cosas. O sea, esas dos cosas, cuán fácil es atraer, cuán fácil es mantener estudiantes jóvenes, digo, no estudiantes jóvenes, graduados jóvenes o profesores al mundo de la política, y si se quedan, ¿cómo se sienten? O sea, has logrado, porque una cosa es traer a Jorge Katz, que obviamente está dispuesto y muy interesado en ayudar. Otra cosa es que una gente lo tome en parte como su carrera, como parte de su futuro, ¿no? De su futuro profesional.
¿Cómo lo has Aí visto? agregaria o seguinte, Carlota. E se os jovens que Matias ha logrado convencer, depois que se encontra com ele fora, se cruzam na calle para não cumprimentá-lo ou se vienen para cumprimentar-lo. Está muy bien. No, la verdad que yo he tenido experiencias muy buenas. Incorporé muchísimos jóvenes a la gestión, tanto en ámbitos de asesoría, de análisis, como en espacios de dirección de equipos, de hacer las primeras experiencias. Y la verdad que fue fundamental, sobre todo también por esta cuestión de incorporar el nuevo bagaje, por ahí digo nuevo para Argentina, para otras regiones que tienen varios años de historia, pero creo que en Argentina muchas de estas ideas no estaban tan involucradas en las políticas públicas, que veníamos con una concepción por ahí más vieja de lo que era la política industrial y tecnológica. Así que eso ha sido importantísimo y podría decirte que es uno de mis orgullos, ¿no? Más allá obviamente de las frustraciones. Obviamente para los jóvenes ha sido experiencias muy estimulantes, en muchos casos se lo tomaron con muchísimo compromiso, creo que también ese entusiasmo es lo que permitió suplir que los salarios no fueron muy buenos en estos últimos años, y la verdad que bueno, en general los que, digamos, muchos se han quedado, incluso después de mi salida, otros se han ido yendo, y otros se van a ir, seguramente en los próximos tiempos, por el cambio de gobierno, porque cambia muchísimo la concepción. Ahora no me quiero anticipar, pero lo estoy ya percibiendo por algunas personas con las que sigo conversando, ¿no? Yo, la verdad que, digamos, pero en general la experiencia ha sido positiva. También puedo decir, hay gente que me acompañó en otros momentos de la gestión que me ha dicho no vuelvo nunca más al sector público, ¿no? Porque hay gente académica muy estructurada, que no quiere saber más nada de lo que es lidiar con los problemas del sector público, lo que significa armar los equipos, las contrataciones, bueno, un montón de temas burocráticos que por ahí desde afuera parecen muy sencillos y después cuando hay que resolverlos lamentablemente tienen su idiosincrasia, ¿no? Pero bueno, eso también parece algo respetable. Sí creo, para completar la pregunta, que sí, esto con los roles, ¿no? Hay muchos profesores que desde la academia hacen aportes muy importantes. Yo creo que las universidades argentinas tienen, por lo menos en los últimos tiempos, tienen bien visto colaborar con el sector público. Poder hacer algunos aportes en términos tanto de estudios sectoriales, de prospectiva, de evaluación de políticas, de propuestas de nuevas herramientas, de diagnósticos con el sector privado. Me parece que eso hoy está mejor visto que hace algunos años, y hay muchos profesores que lo están haciendo. Yo creo que es fundamental, insisto con lo que dije antes del tema de los roles, ¿no? No creo que sea más importante uno u otro. Ahora creo que la interacción es muy enriquecedora, eso no tengo ninguna duda. Entonces, ahora, antes de las preguntas sobre Argentina, que no es sobre Argentina lo que pasó, queremos preguntarte cosas de la interacción público-privada o público-académica en el ambiente este. Pero antes de eso, tú has estado en 4 o 5 posiciones. Una de las cosas que más me llama la atención en todo eso es, nosotros tenemos esa matriz schumpeteriana, ¿no? Que la empresa inovadora, y aí eu me quedo pensando em que medida e que extensão essa dimensão schumpeteriana não teria que estar dentro do Estado. Óbvio que sim, o tema da ganância, enfim. A capacidade do Estado inovar. Então, a pergunta aqui é, em tuas experiências distintas, se podes contar nos casos de intentos exitosos e não tão exitosos em produzir coisas, em introduzir novas coisas para enfrentar novos retos. Eu, a los que estão aqui, eu conosco um pouquinho de lo que passou em Argentina com o caso de los fondos de garantia durante o período da pandemia.
Entonces, además de contar lo que hiciste o que participaste, ¿cómo fue la mecánica? Porque no es fácil innovar en una estructura del Estado, ¿no? Y otros intentos que te has chocado con una pared intransponível. Eso nos da un poco de jugo de la experiencia tuya, ¿no? Bien. Bueno, yo creo que en esto de innovar, un poco anticipé cuál había sido mi estrategia, ¿no? Primero, desvincular la tarea cotidiana de la planificación, de pensar lo nuevo y ahí recurrir mucho a la experiencia, buscar gente con talento y conocimiento para pensar lo nuevo, y luego sí empezar a fusionarlo, es decir, poder ser bien claros en los diagnósticos y en diferentes propuestas, ¿no? Poder tener esos espacios. Yo hoy puedo destacar varias experiencias, ¿no? Con algunas muy positivas, otras no tanto. La verdad que en economía del conocimiento, que es este nuevo sector que engloba los servicios basados en conocimiento y que están muy vinculados al cambio tecnológico en la industria, la verdad que nos fue muy bien. Ahí hicimos una apuesta con una nueva ley que está funcionando. Nos planteamos un tema vinculado a software, que era la formación de programadores. Vemos que el gran cuello de botella no es que no haya mercado y demanda, sino que falta formación, y armamos un programa que está dando muy buenos resultados. Y también estimular proyectos innovativos. Si nos encontramos ahí en el sector privado, una capacidad, muchas veces ofreciendo muy poco dinero, ¿no? La verdad que, porque no había mucho, ¿no? Y la verdad que por ahí convocando proyectos, ofreciendo algún aporte no reembolsable, aunque fuera pequeño, no digo simbólico, pero pequeño, bueno, empezamos a darnos cuenta que había una cantidad de proyectos súper interesantes en el ámbito industrial y de servicios basados en conocimiento, que después nos servían para pensar otros proyectos alternativos, cosa que sirvió mucho durante la pandemia, para pensar soluciones vinculadas a equipamiento médico, a todos los dilemas que nos presentó la pandemia. También me gustaría destacar ahí un programa de desarrollo de proveedores que pusimos en marcha, donde justamente lo que buscábamos era aprovechar las oportunidades que muchos entramados no estaban pudiendo aprovechar plenamente, ¿no? Y ahí hablo tanto de recursos naturales, como el caso de la minería, petróleo y gas, como automotriz, donde nos encontramos también que muchas empresas estaban dispuestas a relocalizar proveedores autopartistas, tecnológicos, con cercanía, pero que bueno, que muchas veces necesitaban algún acompañamiento porque ese proveedor le faltaba bueno, alguna actualización tecnológica, algún financiamiento accesible para poder comprar maquinaria. Y también en eso, debo decir, hicimos una alianza no solamente con el sector privado empresario, sino también con los sindicatos de trabajadores, que muchas veces nos informaban dónde había plantas productivas de algún sector que no estaban funcionando en su totalidad o que habían cerrado, pero que podían reabrir, porque el empresario estaba dispuesto a rehabilitar su planta. Es decir, muchos factores donde, por lo menos mi experiencia de interacción con el sector privado y en el sector sindical incluso, fue sumamente positiva. Como elementos, digamos, aspectos, digamos, de frustración, tengo varias, no puedo hablar un rato largo de eso, pero tampoco los quiero desanimar. Pero un aspecto que me choqueó mucho fue, nosotros elaboramos un plan de desarrollo de la movilidad sustentable, porque encontramos que, digamos, por un lado había un interés enorme por el litio argentino, incluso las automotrices, funcionaba casi como una suerte de imán, ¿no? en esto. Y la verdad que veíamos interés de automotrices que ya estaban radicadas en Argentina, como de otras, en particular de China, de empezar a producir en Argentina, obviamente primero ensamblando, pero bueno, mire, vamos a hacer un plan de desarrollo donde no sea una industria de ensamblaje, sino que de entrada se generen capacidades. Y la verdad que armamos un plan súper interesante que tenía un conjunto de estímulos a la oferta productiva de vehículos eléctricos, a la demanda de esos vehículos producidos en el país y con integración Mercosur. Y por último, un fondo científico-tecnológico que aparte tenía una particularidad, que era un poco innovativa para Argentina, que era, íbamos a poner un tecnólogo al frente de ese instituto, pero un directorio armado absolutamente por industriales. O sea, forzar un diálogo
que algo que en Argentina es un problema. Hay mucho tecnólogo y científico discutiendo lejos del mundo productivo y mucho industrial o economista productivista trabajando por su lado. Bueno, esto era poner todo en un solo paquete. Bueno, este proyecto que la verdad que trabajamos muchísimo en 2021, lo presentamos al Congreso, no fue siquiera discutido, y por problemas políticos, por choques de intereses. Así que bueno, digo, también en esto, entre muchas cosas, hay elementos de avance y de frustraciones, ¿no? Pero bueno, quienes estamos en esta militancia de lo productivo, del desarrollo, sabemos que son caminos que no son lineales, ¿no? Que tienen momentos de avance y momentos de estancamiento o incluso de retroceso. La relación, antes de que Carlota te pregunte, la curiosidad que ella tiene sobre el momento argentino, la relación del último ministerio que estuviste, el Ministerio de Desarrollo Productivo, Economía, y el Ministerio de Hacienda. ¿Cómo, no? Porque en general, en la Hacienda, mi percepción es que no se hace política industrial sin el Ministerio de Hacienda, pero no necesariamente el Ministerio de Hacienda sepa que es una política industrial. Tú estuviste en el Banco de la Nación, Banco Central, después en el Desarrollo Productivo. ¿Cómo ha sido tu relación con la restricción fiscal, digamos? Mira, en mi caso particular, esta última experiencia, la relación fue excelente, pero porque, bueno, se dio una particularidad, que es que trabajamos desde el primer día con Martín Guzmán, que era el ministro de Economía, que es una persona que nos conocíamos muy bien, que veníamos trabajando juntos y que entiende perfectamente esta interacción entre una buena macroeconomía y el cambio estructural que tiene que proveer el desarrollo de la estructura productiva. Así que, más allá obviamente de discusiones que siempre existen, digamos, la comunión de intereses y de objetivos fue absoluta, ¿no? Entonces tuve acompañamiento por parte de él y siempre aparte le dije, el objetivo de la política de desarrollo productivo también es contribuir a mejorar la macro argentina, ¿no? Que en este caso era mejorar los problemas de acceso a las divisas, pero tenemos que tener una política industrial que procure mejorar la inserción exportadora, que procure ahorrar divisas de importación allí donde se lo puede hacer de manera eficiente, ¿no? Es decir, tener una política de aumento del saldo neto de exportación. Entonces, en ese sentido, la verdad que fue excelente, pero coincido contigo que esto no es lo habitual, no siempre ocurre así. Bueno, yo creo que llevamos casi una hora hablando y no hemos mencionado a Milei. Eso es realmente increíble. Entonces, obviamente te pregunto, conociendo el Estado argentino, conociendo las circunstancias específicas en las que ganó las elecciones y el tipo de alianzas que tiene, etcétera, ¿crees que logra hacer algunas de sus ideas más extremas? O sea, en todo caso, ¿crees que desde afuera se puede hacer algo, que la academia puede ayudar en los próximos años? ¿Cómo ves ese futuro, tanto lo que él podría hacer, en tu opinión, de sus ideas locas, y qué se podría hacer como contrapartida? No sé si qué han pensado, cómo se siente, hacia dónde miran los que no son de su bando. Bueno, la verdad que yo diría dos palabras, ¿no? El programa es incierto y sombrío. Incierto porque todavía no tenemos muy claro cómo va a ser su gobierno. Hoy es el primer día de gestión. Lo que vimos en la campaña electoral y en el discurso del día de ayer, que fue la asunción formal como presidente, es una suma de generalidades fuertemente ideologizadas, sin un anclaje muy fuerte con la realidad. Pero bueno, obviamente la realidad la vamos a conocer en cuanto el gobierno exponga su programa económico, que en principio parecería que mañana ocurrirían los primeros anuncios, ¿no? Si más allá de un ajuste fiscal muy fuerte, como se ha propuesto, bueno, ¿qué es lo que acompaña todo ello? En principio, lo que se vio desde, por lo menos las últimas 3 semanas, desde que fue proclamado presidente electo,
es que muchas de las ideas más locas, como mencionabas, bueno, han pasado a un segundo plano. Me refiero a esto de pensar que es posible tener mercados desregulados de órganos, niños o armas, o que se puede cerrar definitivamente el Banco Central. Bueno, todo esto, por lo menos, a ver, son cuestiones, uno diría, a priori inviables, ¿no? Casi infantiles. Han pasado a un segundo plano, no han estado en la discusión pública. Por eso digo, me parece que todavía hay que esperar a conocer efectivamente cuál va a ser el programa. No sabemos si esto va a ser un experimento radical libertario o si va a ser otra experiencia más, de las que ya hubo muchas en Argentina, del liberalismo económico. Si fuera lo primero, bueno, obviamente la academia va a tener mucho para analizar y entretenerse, porque sería algo inédito, ¿no? No es algo que se haya experimentado mucho en la historia. Bueno, si fuera lo segundo, bueno, ver en qué se diferencian los anteriores. En general, los experimentos en Argentina del liberalismo económico, los tres últimos que hubo desde la década del 70 hasta acá, terminaron todos igual, con un fuerte endeudamiento externo insostenible que hubo que reestructurar, con serios problemas en el mercado de trabajo y con una reducción muy fuerte del peso de la industria, con pérdida de capacidades industriales. Bueno, veremos en esta ocasión qué es lo que ocurre, pero yo insisto, no creo que hay que esperar a que el presidente y el ministro de Economía anuncien cuál va a ser efectivamente el programa. Bueno, buena suerte. La vamos a necesitar. Vamos a darle la palabra a los estudiantes, a los participantes. Y muchas gracias, Matías, Carlota, Joao, por esta conversación y este intercambio de experiencias con Matías. Ahora abrimos la segunda parte de la sesión, que son las preguntas o comentarios que puedan tener los participantes. Por favor, si pueden levantar la mano para ir viendo en orden sus consultas. Por ahí me gustaría de repente empezar. Yo tengo una pregunta muy específica sobre la experiencia que has comentado, esto de hacer un plan hacia el futuro, el plan de desarrollo de productivo, ¿no? En Argentina. Y lo que pasa en Perú, yo vengo de Perú y lo que se ve mucho es que siempre se van agregando nuevos objetivos a este tipo de programas o políticas, y viene el tema de sostenibilidad, el tema inclusivo, y mi impresión es que muchas veces se hace de manera superficial y por lo tanto frágil dentro de las políticas. Se incluye un objetivo más o una línea específica, pero no se aborda el tema de fondo. No sé ¿cuál es tu percepción y a partir de tu experiencia de cómo introducir estos nuevos temas dentro de este tipo de planes estratégicos o políticas relacionadas a desarrollo productivo? Mira, en lo que hace a políticas ambientales, por decir uno de los desafíos nuevos que aparecen, nosotros lo que lanzamos es un plan de desarrollo productivo verde. Buscamos justamente una diagonal, porque la verdad que el debate ambiental en Argentina quedó medio empantanado hasta hace unos años, entre una posición muy extrema, muy prohibicionista, de actividades que eran consideradas contaminantes sin mayor análisis, ¿no? Ejemplo, la minería. En América Latina hay una avanzada antiminería, cuando creo yo, mi opinión personal es que está muy bien la militancia ambiental, pero tiene que ser en todo caso en pos de una minería que cuide el ambiente, que sea inclusiva, que sea sostenible, que genere desarrollo de proveedores, que genere beneficios tangibles en las comunidades. Eso fue lo que buscamos hacer, es decir, un plan de desarrollo productivo verde mucho más integral, no solamente como una línea específica de alguna política, sino como algo más integrador que diga, bueno, primero, ¿cuáles son las nuevas actividades verdes? Ahí tenemos el tema del hidrógeno, el tema del litio, la economía de la electromovilidad. Ahí hay muchísimas cuestiones novedosas. Segunda cuestión, el tema de lo que tiene que ver con la economía circular, de repensar el ciclo de producto y poder decir, bueno, no solamente que reciclo un producto, sino también, bueno, a ver cómo hacemos repensar integralmente a la estructura industrial su ciclo de negocio, ¿no? Para que, bueno, pueda ya incorporar esta dimensión en la función de producción. Y por último es, bueno, cómo podemos con estrategias de financiamiento, con una mezcla de palos y zanahorias,
mejorar la tecnología. Es decir, allí donde hay actividades que tienen tecnología un poco vieja, o digo, nuestra percepción debe ser que no que existen actividades contaminantes, sino que en todo caso hay tecnologías viejas, obsoletas o empresarios irresponsables que contaminan. Y ahí es donde hay que buscar justamente una estrategia política para que esos sectores o empresas incorporen tecnologías nuevas que no son contaminantes. Y la verdad que los avances son espectaculares, ¿no? Y en eso me parece que hay mucho para innovar, tanto tomando tecnología que se está desarrollando en los países más avanzados, como en las propias estructuras innovativas de los países en desarrollo. En Argentina hay un montón de centros universitarios, locales, en diferentes lugares del país que me han sorprendido con estrategias verdes muy interesantes, ¿no? Que están mejorando la calidad de vida y que además lo que hacen es darle trabajo a muchas pequeñas cooperativas, que incluso muchas veces la posibilidad de mejorar o agregarle valor a ese producto reciclado significa que esa gente supere el umbral de pobreza. Y esa cooperativa que antes era de subsistencia pase a ser un emprendimiento económico rentable y con proyección de futuro. Así que yo en ese sentido creo que hay que tomarlo como un desafío enorme. Es central que en esto se articulen varias políticas. La mirada de medio ambiente no puede estar yendo para un lado, pensando que hay que prohibir todo o prohibir mucho, y lo productivo pensar, bueno, no me importa, yo produzco, genero empleo y después vemos lo del ambiente. No, tiene que ser una estrategia coordinada desde el más alto nivel para que se pueda implementar con esta perspectiva. Muchas gracias por la respuesta. No sé si de repente Arthur o Fernanda tienen alguna consulta. Hay unas preguntas en el chat de Ah, de tenemos Orlando y de Adita. Orlando, adelante por favor, si puedes prender tu micro y hacer la pregunta directamente. Sí, claro. Hola, Pablo. Buenas tardes. Adelante, por favor. Escuché la participación del profesional de Argentina comentando las experiencias y entre ellos mencionó de que muchas veces los funcionarios en Argentina se ven envueltos en procesos judiciales a raíz de cuestionamientos, me imagino, con relación a los resultados, y que muchas veces pues no necesariamente son una responsabilidad directa porque tampoco todo es predecible. Sin embargo, yo lo que quería hacer con esto es digamos, una especie de una crítica un poco constructiva, digamos, en el sentido de que cuando en el sector privado un profesional es contratado y se le fija una meta y al fin de año no cumple la meta, muchas veces no se le renueva el contrato. Entonces, yo pienso que si vamos por la visión del trato igualitario, todos somos profesionales, todos hemos recibido las mismas entrenamiento y capacitación, ¿por qué en el sector público no se genera, ¿no?, algún tipo de mecanismo que al mismo tiempo que castigue cuando no se cumple a cabalidad con las metas, pues también lo premie cuando lo logra, ¿no? Ahora, yo lanzaba simplemente la inquietud de mi parte, ¿no? No sé ahora cómo se podría hacer o implementar esto dentro de un sistema estatal. Ese era mi comentario. Gracias. Yo quisiera agregar algo a eso porque yo tuve la experiencia de trabajar en el sector público como directora de desarrollo tecnológico y de trabajar con PDVSA, una empresa estatal, pero que funcionaba como empresa. Y encontré una cosa muy impresionante. Yo pensaba que lograba atraer a la gente súper especial, los mejores. Y sí, tenían varios de los mejores, pero en general, si yo comparaba el personal del sector público con el de PDVSA, la diferencia no era muy grande. Sin embargo, en PDVSA, a cada persona le daban una tarea clara, con una meta clara de tiempo, con unos recursos específicos, y luego lo juzgaban por los resultados que obtenía en esa tarea muy precisa que se podía medir y saber exactamente qué era lo que iba a hacer. En el sector público le daban a uno una tarea gigantesca, cambie todo,
le ofrecían recursos que no le daban, ni humanos ni económicos, y luego si uno tenía éxito o no tenía éxito, no pasaba nada. Entonces, obviamente la diferencia entre un contexto y el otro es el sector público, porque no es que esta era una empresa privada. Yo me pregunto si, respondiéndole a Orlando, puedes pensar en la posibilidad de cómo repensamos el sector público para que efectivamente tenga, como dice Mariana Mazzucato, una misión precisa, que hay que lograr tal cosa en tal tiempo y no unos diseños generales que a veces uno ni siquiera puede saber si efectivamente fueron. Excelente. Sí, la verdad que Orlando, buena parte de la pregunta, la primera parte la respondió Carlota, ¿no? Que tiene que ver con la diferencia de formato. Creo que el sector privado tiene su plan de negocio, su plan de acción, con sus metas, objetivos, y los va midiendo, y mes a mes tiene un comité de seguimiento del plan de negocio, y donde hay desvíos los explica, los analiza, y si la respuesta es convincente, se sigue adelante, y si fracasó el manager, habrá cambios seguramente. En el sector público esto es mucho más difuso, lamentablemente. Primero, es muy difícil armar líneas de base. Yo una de las cosas que más discutí fue por tener buenos cruces de información entre las diferentes bases del sector público. Y en general me choqué contra las burocracias, que no quieren compartir esas bases de datos, o que tienen reticencias o dictámenes técnicos, con las frustraciones que después, cuando salgo de la función pública, veo que el sector privado las tiene, o que hay consultoras de rating que tienen muchas de esas bases de datos que supuestamente el sector público no puede compartir hacia adentro. Esto lo he visto y lo he combatido con éxitos parciales, lo quiero decir. Entonces, ahí está la primera cuestión, problemas con la línea de base. Segundo, lo que decía recién Carlota, bueno, objetivos, metas mensurables, todo eso no existe. Yo empecé a construirlo. Justamente el plan que les comenté recién, el plan Argentina Productiva 2030, se hizo con los criterios de Mariana Mazzucato. Se hizo en torno a 11 misiones productivas, industrializantes. Justamente buscando en todos los casos tener proyectos con objetivos muy claros y metas muy claras. Ahora bien, quiero decir la verdad, cuando lo presentamos, lo lanzamos, convocamos al sector privado, al académico, a los sindicatos, a la política, tuvimos un alcance parcial. Yo he escuchado mucha gente, incluso de la oposición, que me ha dicho qué interesante, tiene que ser política de Estado. Bueno, yo alguna vez impulsé, bueno, ¿por qué no discute el Parlamento esto? Que el Parlamento diga, sí, este plan me gusta o no, le haría algunos cambios, pero que sea una política de Estado. Bueno, lamentablemente esto no ha sido posible, y vuelvo a decir, lo que vemos ahora es un cambio de gobierno que, por el contrario, descree la planificación, cree más bien en cuestiones de entorno, con lo cual difícilmente pueda uno plantearse objetivos y metas de política productiva, porque más bien lo que va a mandar es las condiciones de entorno macroeconómico. Entonces digo, ahí hay una cuestión que tiene que ver más con la política, pero yo sí creo que Argentina, América Latina, tienen que buscar la manera de rearmar su developmental state, y en parte con esos objetivos, ¿no? Teniendo buenas bases de datos, buenas líneas de base y objetivos que sean claros, mensurables y transparentes, poder publicarlos, incluso en páginas web, darlos a difusión a las instituciones intermedias, a las cámaras empresarias, a los sindicatos, a cualquier ONG, que diga con toda razón, me parece que se está cumpliendo, me parece que no, y que haga sus aportes. Creo que este es uno de los caminos que serviría para tener un Estado más eficiente, una reforma del Estado, y hacerlo mucho más transparente y democrático. Muchas gracias, Matías. Ahora tenemos la pregunta de Adita. Adita, ¿puedes hacer la pregunta tú misma? Prende tu micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Muchas gracias. Profesor Matías, me parece muy interesante toda la experiencia que nos está comentando, y comentó algo sobre que logró formar un equipo con gente nueva, con gente con experiencia. Mi consulta es, ¿qué tan difícil o fácil le fue formar este equipo
porque siempre se conoce o se sabe que en el Estado hay muchos procedimientos, ¿no? Es muy burocrático y el tiempo se acorta, ¿no? Entonces, además, esto de que siempre se cae en el prejuicio del favoritismo, no sé, ¿qué tan fácil le fue armar su equipo de trabajo, así equilibrado, con gente nueva, con experiencia? A ello iba mi consulta, profesor. Gracias. Gracias a ti por la pregunta. A mí me ha resultado bastante sencillo, pero probablemente porque tenía mucha vinculación con el mundo académico y con ese punto de intersección entre lo académico y lo político. Pero así como digo esto, también es cierto que Argentina no tiene una carrera. Es decir, a mí me gustaría que más que esto, que estos fueran impulsos, ¿no? En este caso, de mi parte, de sumar un montón de jóvenes que se quisieron sumar porque les gustaba justamente el proyecto, el momento en que les tocaba plantear, que conocían por ahí mis ideas y la de mi equipo y entonces sabían para dónde íbamos a ir, pero me gustaría más que fuera no tanto un espasmo de un funcionario o de alguien que encara una situación, una nueva gestión, sino de una carrera pública, ¿no? Que hubiera concursos, que hubiera cargos preestablecidos, pero bueno, en esto quiero decir, así como algunos pocos organismos tienen esa carrera, caso Banco Central, en el resto del sector público esto es muy escaso, y es uno de los temas que me quedó pendiente. De hecho, el último proyecto que armé antes de irme y que estaba prácticamente listo, ya estaban escritos los decretos, era la creación de la Comisión Nacional de Desarrollo del siglo XXI, que era una recreación de la vieja CONADE de los 60, ¿no? Era un homenaje, digamos, a ese viejo desarrollismo que había generado todo un conjunto de planificadores públicos que estaba pensado justamente para ejecutar este Plan Argentina Productiva 2030. Así que bueno, este era el último proyecto que había presentado y no llegó a ejecutarse por mi salida. Muchas gracias. Ahora tenemos a Arthur y después a Bruno. Arthur, adelante. Cierto. Matías, te pregunto si hay sectores estratégicos en lo que sería importante la participación directa del Estado en la producción o también en la investigación científica de las ciencias duras, ¿no? Te pregunto eso porque en realidad quiero saber cuál es el rol, el papel de las empresas estatales o de las organizaciones públicas de investigación científica y tecnológica en Argentina. Porque me parece que en ese contexto latinoamericano, ¿no? No solo acá, pero los capitalistas tienen miedo, son un poco escépticos de emprender, claro, debido a las incertidumbres de inversión en investigación y desarrollo, pero acá en la región me parece que son mucho más interesados en objetivos rentistas que en innovar. Bien, es un buen punto y es un debate de larga data, esto de captura de rentas versus estrategias innovativas. Creo que en esto juega muchos aspectos, tiene que ver la inestabilidad macroeconómica, hay muchos aspectos que determinan conductas cortoplacistas o rentísticas, ¿no? Me parece, a mí no me gusta atribuirlo solamente a la existencia de empresarios rentistas, ¿no? Me acuerdo un viejo profesor de mi facultad que yo quería mucho me decía que los empresarios japoneses, si hubiesen nacido en Argentina, hubiesen hecho lo mismo que los empresarios argentinos, que no era una cuestión cultural o genética, sino que tenía que ver con el contexto macroeconómico y político. Entonces, me parece que ahí es donde la política pública tiene que dar el primer paso, ¿no? De poner las reglas de juego y jugar fuerte para que los empresarios, bueno, puedan apostar a estrategias innovativas y no simplemente de captura de rentas. Dicho esto, yo creo me parece que en este momento de la historia las empresas públicas tienen un papel accesorio, yo no lo pondría como un fin en sí mismo. Yo no creo una estrategia estatista ni tampoco antiestatista. Pongo ejemplos. A mí me tocó, siendo ministro, liderar el salvataje de IMSA,
IMSA es una empresa única de tecnología en América Latina, proveedora de reactores, productora de mucha tecnología para la producción de hidroelectricidad, que le ha vendido equipos a 50 países del mundo, que ha sido muy competitiva y que tuvo un tropiezo hace unos años en Brasil, que le fracasaron un par de proyectos y estaba al borde de la quiebra. Y la quiebra de esa empresa hubiese significado la pérdida de todo ese capital tecnológico y de conocimiento. Entonces, la verdad que hicimos un salvataje que fue muy positivo, no pusimos un solo peso ni para los acreedores ni para los accionistas y logramos salvar la caja de la empresa y hoy está funcionando. Después, si sigue en manos del Estado o si puede hacer acuerdos con privados, se verá, pero me parece que hay ciertos momentos donde hay acervo tecnológico que hay que cuidarlo y darle perspectiva hacia adelante. Algo parecido puedo decir de lo que es el complejo de energía nuclear, por lo que produce para Argentina, pero además porque yo diría que es el clúster tecnológico de Argentina más avanzado, donde surgen también muchísimas iniciativas para otros sectores y hay muchos spillovers y efectos de derrame para diferentes actividades. Entonces yo creo que ahí, lo diría para mí, el punto en común es una estrategia pública, de política pública clara, de largo plazo, con el mayor consenso posible en el sector público y el sector empresario, y aprovechar agencias tecnológicas públicas para fortalecer esa estrategia. Agrego también el caso del CONICET, que tiene para mí muchas dificultades, pero que ha hecho aportes muy interesantes en investigación en biotecnología, y Argentina tiene un desarrollo interesante en la materia, tanto en salud humana como salud animal. Así que, bueno, veo ahí un montón de aportes que se pueden hacer, pero insisto, creo que hay que buscar, desde mi punto de vista, una síntesis, yo diría, neodesarrollista, ¿no? Acorde al desafío del siglo XXI. Es decir, que partan de una buena macro y que piensen una economía donde el sector privado es el gran protagonista. Creo que ya quedó atrás la idea del Estado para crear nuevos sectores, pero sí un Estado que de orientación estratégica, que genere marcos regulatorios o leyes de estímulo y previsibilidad y que sea un ordenador y un orientador de la inversión privada. Muchas gracias. Ahora es el turno de Bruno. Adelante, Bruno. Bueno, muchas gracias, Matías, y muy bueno el encuentro. Y mi pregunta, mi comentario venía más por el lado de hasta qué punto la política industrial es capaz de modificar o de avanzar en algún sentido en el caso, pensando en Argentina, pero en comparación con otros países cuando hay tanta fragmentación política y social y las ideas son tan contrastantes y tan polarizantes, ¿no? El clásico, el clásico ejemplo del péndulo de Diamant que hablamos en Argentina, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a pensar en algo de largo plazo cuando ahora cambiamos a un gobierno que básicamente quiere privatizar todo y salir del Mercosur, etcétera? Es como muy utópico, muy difícil, ¿no? Aunque sean muy buenos funcionarios o que haya muy buena política industrial, o incluso dentro del mismo gobierno, como vos también lo atravesaste, digamos, como poniendo en comparación con el sector privado, como decía el compañero antes, es como si la mitad de los accionistas de la empresa quieran vender la empresa y la otra mitad de los accionistas quieran cambiar de producto, digamos. Es muy difícil que aunque tengas muy buenos trabajadores o muy buenos ejecutivos, si hay tal divergencia digamos, política, social o de las ideas más de fondo, no, por más que los funcionarios sean muy buenos, es complicado, ¿no? Y creo que en Argentina es muy marcado eso, en Latinoamérica un poco más, y otros países no lo tienen. China no tiene esa dificultad, e incluso, digamos, en Estados Unidos, que hay cambios muy importantes, digamos, Trump, Biden, hay ciertas líneas conductoras que se mantienen, ¿no? Política industrial entre Trump y Biden, que es bastante una continuidad, digamos, y en Latinoamérica, en Argentina, eso es a los ponchazos, de un lado para el otro, que dificulta mucho pensar en largo plazo, me parece. Sí, Bruno, bueno, gracias por la pregunta. Yo coincido, sin duda ese es el gran problema y desafío seguro de Argentina y tal vez también de otros países de la región. Por eso digo que
no todo se agota en la gestión pública. Tan importante como gestionar es también la perspectiva académica, la perspectiva de las organizaciones intermedias para poder construir ese consenso alternativo. Pero digo, está claro que si estamos discutiendo cada 4, cada 8 años, si todo lo va a resolver el mercado, si todo lo va a resolver el Estado, o si buscamos un punto intermedio, que es un poco lo que yo planteo de manera muy sintética, bueno, evidentemente pasa lo que vos decís, es como una empresa con los accionistas queriendo cada uno hacer lo que sea, esa empresa lo más probable es que fracase, que no pueda cumplir ninguno de sus objetivos. Entonces, este es el gran dilema, pero por eso digo, yo en lo personal me lo tomo como una militancia, porque digo, más allá de lo profesional, creo en las ideas del desarrollo, creo que Argentina y América Latina tienen un potencial enorme que no han podido explotar plenamente, y me parece que esta conjunción, digamos, ¿no? Entre un Estado que no quiera resolver todos los problemas, sino que en todo caso trabaje para desarrollar nuevos mercados, profundizar el desarrollo de los mercados, y haga una especial agenda en los sectores que tienen mayor contenido tecnológico e innovativo. Bueno, ese es el camino que, entre otras cosas, va a llevar al desarrollo económico y social. Pero bueno, insisto, creo que esto no es un camino lineal, es un camino que lamentablemente tiene muchas idas y vueltas, y en el caso argentino, ni hablar, demasiadas idas y vueltas. Creo que en todo caso hay que fortalecer el debate, y por eso digo que ahí el diálogo con la academia, con la política, es fundamental. Lo dije el día que dejé el ministerio, ¿no? Decía, la verdad que no es que se acabó, al contrario. Bueno, arranco una etapa nueva donde me tocará aportar estas ideas de otro lugar, pero digo, no hace falta ser ministro ni secretario de Estado para trabajar por el desarrollo del país, eso lo tengo bien claro. Muchas gracias, Matías. Vamos llegando a la parte final. No sé si por el lado de Carlota o Joao hay comentarios finales para ir cerrando la sesión. El último punto que habíamos discutido para prepararnos para essa conversación ha sido, Carlota ha puesto énfasis, ok, cómo llamar los jóvenes para estar participando de aventuras nuevas. Y yo creo que, de alguna manera, Matías, en su última intervención, lo ha puesto, ¿no? No importa menos las personas que los proyectos que uno tiene, ¿no? Aí eu não sei, Carlota, isso que me quedou claro e óbvio que conhecendo as adversidades, pero ter ideais e projetos, essas coisas importam, né? E Carlota, tu eres uma pessoa de los ideales, de los projetos, assim que eu creio que deveria ser algo. No, yo lo que querría es preguntarle a Matías si tú pudieras darle un consejo a la gente que se está formando, que está haciendo sus posgrados ahora, de tu experiencia. ¿Cuál sería ese consejo? ¿Tendrías algo especial que decirles? A ver, un consejo, si me das un minuto, me gustaría darle 3 o 4. Pero lo voy a hacer de manera muy sintética, pues sé que estamos sobre la hora. Así que Primero, puedes- esto que acabo de decir, ¿no? Que creo que involucrarse en los desafíos de política pública es interesantísimo. Ahora digo, participar en la gestión pública es un camino, no el único. No piensen que si lo hacen desde la academia, no están aportando. Creo que hay mucho para aportar desde la academia, tanto al debate público como a mejorar la gestión pública con buena teoría, con buena evaluación de políticas y con nuevas propuestas. Lo segundo que diría es tratar de hacer aportes que puedan ser implementados. Yo creo que todos tenemos que ser contemporáneos a nuestro tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque yo veo mucha gente por ahí que tiene una tendencia a ser crítica, y está bien ser crítico, ¿no? Pero esto está mal porque genera este efecto, esto está mal porque genera tal otro efecto contrario. Bueno, ¿cuál es la propuesta concreta? Y muchas veces esa propuesta no existe. O se plantean utopías que, bueno, que están bien para caminar, pero bueno, hay que bajarlas a la realidad. Entonces también el aporte es, en este momento, en este tiempo, con estos
elementos que se tienen, qué se puede hacer para mejorar el estado del sector público y de las políticas públicas. El tercer consejo, que yo lo utilicé siempre, es recurrir mucho a la experiencia. La verdad que hay muchísima gente muy formada. Bueno, aquí estamos hablando con Carlota, con Joao, gente con mucha experiencia y con aportes. Y la verdad que yo me acuerdo cuando ya sabía que iba a ser ministro, fui a visitar a un viejo ministro de Economía de los 80, que luego falleció. Y el primer consejo que me dio es buscar talento, rodeate de talento. Y eso es fundamental. Rodearse de gente con mucho conocimiento, que lo vas a necesitar en la gestión bien concreta. Yo a veces veo mucha gente que arma equipos y se rodea de gente que sabe menos que el líder. Eso es un error. Eso es una inseguridad o algo que es incorrecto. Uno tiene que buscar armar equipo con gente que sabe más que uno de un montón de temas. Y no tenerle miedo a esa interacción. Eso me parece fundamental. Y recurrir permanentemente a la experiencia de gente que ya ha transitado con situaciones similares. Y lo último que diría, para no extenderme demasiado, es por lo menos involucrarse activamente en 3 tipos de debates estratégicos del presente y del futuro. Yo por lo menos destaco 3 de ellos, ¿no? Uno que es el impacto de las nuevas tecnologías sobre los empleos y la vida humana. Yo creo que hoy, el economista de hoy, el científico social de hoy, tiene que ser un filósofo, en el sentido que planteaba Keynes, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial, con el avance de la robótica? Pero no solamente qué va a pasar en el mundo del trabajo, qué va a pasar en nuestras vidas. Y ahí creo que la tecnología avanzó más rápido de lo que avanzó la tecnología social para gestionar estos avances. Creo que este es un tema central. El segundo lo dije antes, la cuestión ambiental. Hay que encontrar una síntesis. Los que hoy son estudiantes de doctorado, les va a tocar los próximos 30, 40 años seguramente ser testigos o partícipes activos de la gran transición energética, ecológica. Bueno, hay que buscar un punto de encuentro en lo que significa tener un estilo de vida como el que el planeta ha elegido, para bien o para mal, y cambiar la tecnología para justamente reducir los problemas del cambio climático, que son graves y están probados que son acuciantes. Y en tercer lugar, la problemática de género, que sin duda creo que ha habido un avance muy interesante y que esto obviamente requiere traducirlo en mejores políticas públicas, y más aún en el ámbito productivo, tecnológico, ¿no? Para reducir brechas de género, para promover una vida mucho más armónica entre varones y mujeres. Creo que son por lo menos unos pocos consejos que me gustaría darles, y con esto cerrar y nuevamente agradecerles la invitación. Excelente. Muchísimas gracias, Matías, por este interesante encuentro que tuvimos contigo. Y bueno, buena suerte. Que le vaya bien a tu país. Veremos. Muchas gracias, ha sido un placer. O mal. Gracias, Matías. Pero muchas gracias y damos por cerrado esta sesión. Esperamos que nos acompañen también en las siguientes sesiones que vamos a ir organizando y les haremos llegar oportunamente la información.